esto comunicado a la sociedad civil, por la democracia. Este comunicado va dirigido a todos los gremios existentes en el país. Médicos, abogados, ingenieros, enfermeras, técnicos medios, campesinos, agricultores, conductores, agricultores, ganaderos, empresarios, educadores, obreros, mecánicos, pueblo en general. Ya basta de andar dispersos exigiendo se les escuche. Ha llegado el momento de unirnos, todos como un solo pueblo que sufre y padece toda la terrible situación que está ocurriendo en nuestra madre patria Venezuela. Debemos hacer una sola lucha para poder lograr lo que tanto ansiamos, como es tener un futuro próspero, así que les invitamos a ir todos juntos por el mismo sendero, todos unidos en contra de este régimen dictatorial que no permite la superación, sino todo lo contrario, nos están llevando a la miseria. Que tu profesión u ocupación no sirva para tu sobrevivencia o la de los tuyos. Estamos llegando a la hora cero, así que necesitamos contar con todos y cada uno de ustedes. Seamos defensores de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, luchadores férreos por la libertad, la democracia, la soberanía de los pueblos, quienes son los únicos que tienen el derecho de ser lo que quieren ser, fieles a los ideales, principios y amigos. Intolerantes ante el abuso y adverso al comunismo. Estemos en resistencia activa. Por una Venezuela libre, democrática y soberana, defensores de los derechos humanos. No queremos que pienses como nosotros, solo queremos que pienses. Piénsalo, yo quiero un mejor país, ¿y tú? El cambio no se dará solo. Recuerden, somos parte del pueblo venezolano. Vamos liberando a Venezuela, nos libraremos todos y solo a eso debemos apostar. Hoy estamos ansiosos por la sensación de no tener las manos amarradas por un conjunto de decisiones del TSJ, que pretendió anular a la Asamblea Nacional. Tener una instancia donde recurrir en el poder ejecutivo, pues lástima que no el poder judicial, ni electoral, mucho menos militar. Esto último no es así. Nos queda el poder más importante, el poder de la mayoría, y eso significa que podemos hacer una huelga general y provocar la renuncia de Maduro. Tenemos la experiencia en Latinoamérica con Alfonsín en Argentina, donde no aguantó una semana con una verdadera huelga general. Esperamos que nadie se sienta aludido con lo que se expresará aquí. ¿Qué problema cuando la máquina de repartir limosna te recorta la limosna, no? Qué idiotas los que se quejan por la limosna sin mirar la humillante situación en la que se encuentra dependiendo de esa limosna. Este régimen ha fomentado el bolilleo, el oportunismo, el raspacupo, el matraqueo, el buonerismo, el bachaqueo, el malandreo, el rebusque, la mendicidad, el clientelismo, el sapeo, la corrupción, el trueque y la trampa como modos de vida. Ese es el hombre nuevo, un animal de rapiña capaz de vulnerar los valores humanos fundamentales para subsistir. En pocas palabras, un bárbaro. En una sociedad normal la gente se ocupa de estudiar y trabajar porque así progresará de una forma digna. Aquí miles de profesionales ocebanos son víctimas de un sistema que cada vez más restringe las libertades y trata de obligarte a convertirte en el hombre nuevo. Hoy, cuando tienes menos oportunidades de rebuscarte y te sientes asfixiado, se te olvida que en enero de 2014 te recortaron el cupo, el cual ya antes te habían recortado, porque alguna vez fueron $5.000 para viajar y $3.000 para internet, y alguna vez no había restricción alguna, pero así son los regímenes autoritarios, tienen que controlarlo todo. Te quejas porque te recortan esto, ¿y qué dices de lo demás? De los derechos humanos, de la seguridad, de la libertad de expresión, de las libertades democráticas, la falta de productos alimenticios, de medicinas, de servicios públicos de calidad, de instituciones que funcionen, de empleo digno, de seguridad jurídica, de educación, de vivir dignamente sin tener que humillarte. Se trata de vivir en libertad. Qué tristeza de país, y pensar que muchos han contribuido en su destrucción. Un venezolano, en lugar de estar más preocupado por lo que estamos viviendo, se pregunta: ¿y ahora cómo hago para viajar? Es una verdad dolorosa, pero debemos ya pensar en el país, y no en lo que queremos. Las noticias amarillas solo distraen nuestra atención de lo realmente importante. Juntos tenemos la solución, pero el miedo nos consume y buscamos otras alternativas. La pasividad tiene a Venezuela destruida, gobernada por ineptos, ignorantes y ladrones. Si los judíos se hubieran rebelado los primeros días, Hitler no habría matado a tantos. Si los venezolanos no hubieran estado distraídos al comienzo de Chávez, este régimen no se habría quedado tantos periodos. Ahora es el momento de exigirle a nuestros políticos que estén a la altura de las circunstancias y se unan para acabar con esto, y evitar lo que viene. Nuestra responsabilidad es abrirles los ojos.
Exijamos que la oposición se una para salvar a nuestro querido país antes que sea demasiado tarde. Que dejen sus diferencias para otro momento y que ellos juntos convoquen a un acto de desagravio para evitar el acabose del país. Hay que mostrar que somos más los descontentos con su proyecto político de lo que imaginan. Amigos, es una extraordinaria oportunidad. Vamos por más. A este régimen no le gusta que la gente proteste. Nos quiere a todos muertos de miedo en nuestras casas. Ahora tiene que ser este régimen el que se quede adentro y muerto de miedo de vernos dueños de nuestros ideales. Ellos son nuestros empleados, nosotros somos el Estado. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. No te defraudes tú mismo, ni a tus hijos. Ellos te reclamarán su futuro y te preguntarán qué hiciste para que su futuro fuese próspero y estable. Venezuela va a paso seguro hacia su libertad. Muchos venezolanos se sienten tristes, desanimados, agobiados, desamparados y es lamentable que hayan escogido a muy malos compañeros y peores consejeros como sus mejores amigos. Es que el desamparo es como la soledad, son el resultado de aliarse tan solo con lo físico, cuando lo adecuado en momentos de crisis, es colocar a Dios con mucha fe en el cuidado de nuestras vidas, familiares y país. Él nos da la fuerza, guía y compañía necesarias para llegar a puerto seguro en medio de las aguas más turbulentas. Esto no es una utopía, es una verdad, de hecho la única realidad. Cuando estamos en sus manos nos sentimos fuertes, seguros, acompañados y capaces de lograr nuestros propósitos, aunque el miedo trate de arroparnos, nuestro camino no se detiene, estamos conscientes de que Él irá adelante, eliminando, retirando de nuestra senda todo lo negativo, los peligros, acechanzas y que aquellos obstáculos que nos deja, son solo las experiencias necesarias para fortalecer nuestro músculo espiritual, ya que desea hacer de cada uno de nosotros una mejor persona. Lo más grandioso de esta alianza es la forma en que el Señor hace crecer delante de sus enemigos a quienes de corazón lo aman y confían en Él, y esto no es cuestión de religión, es más bien devoción, por eso es que la historia está llena de relatos, de personajes que lo lograron, solo para recordarnos cuál es el comportamiento adecuado en los momentos de crisis, y el primer y más importante ejemplo es el mismo Jesucristo, así como la Virgen María, la Madre Teresa, Juan Pablo II, Nelson Mandela, y localmente la juez Afiuni, Leopoldo López, Lilian Tintori, María Corina Machado, quienes han crecido tanto, que ahora su reconocimiento llega a ámbitos internacionales. Ellos nos han dado una clase magistral de resistencia ante las más aberrantes humillaciones, sin perder su fe y por ende su compostura, y así su camino no se ha detenido, van delante de nosotros cortando la maleza para mostrarnos el paisaje de esa nueva Venezuela que nos aguarda. Es por todo ello que hoy hago un amoroso llamado a mis hermanos venezolanos a activarnos en la fe y la oración a fin de tomar el impulso necesario que nos conduzca, sin miedo, a todas las acciones necesarias para sacar a Venezuela de esta horrenda oscuridad en la que se encuentra sumida. Solo recuerden que ya Dios habló y que Venezuela va a paso seguro hacia su libertad, pero que nosotros somos sus guerreros de luz, así que necesitamos fe, fuerza, unión, quejémonos menos, mientras oramos y actuamos más, porque es tiempo de trabajar. La lista para el artículo 350. Son pocos los artículos de la Constitución Nacional que no han sido violados por quienes usufructúan el poder desde hace 17 años en Venezuela. La lista que respalda la aplicación del artículo 350 para actuar dentro de ella es muy larga. Violación al derecho a la vida, artículo 43, a libertad personal, artículo 44, a la integridad física, artículo 46, a la inviolabilidad del hogar, artículo 47, al secreto a las comunicaciones privadas, artículo 48, a reunirse pública o privadamente sin permiso, artículo 53, a la protección a través de los órganos ciudadanos, artículo 55, a la salud, artículos 83, 84, a la seguridad social, artículo 86, al trabajo, artículo 87, a un salario que permita vivir dignamente, artículo 91, a prestaciones sociales, artículo 92, a educación integral de calidad permanente, artículo 103, a la iniciativa privada, artículo 112, a disponer de bienes de servicios de calidad, artículo 117, y el derecho a la huelga, artículo 97. El pueblo venezolano tiene derecho de vivir en libertad, tiene derecho a que lo respeten, tiene derecho a elegir su propio futuro, tiene derecho a que lo gobierne un venezolano. En Venezuela cada día los venezolanos amanecemos con un grado más de temperatura en la olla de presión que hierve por la desesperación, la angustia y la impotencia de un pueblo que no ve soluciones a la crisis, que los pega contra la pared ante la lenta actuación de los representantes a quienes le impartieron una orden clara: queremos cambio y no tenemos tiempo que esperar. La ambición de poder
poder no solo es la sintomatología que tiene enferma a las sanguijuelas que están en el poder, es un virus que se contagia peligrosamente porque curarla requiere de tiempo, y el venezolano que a diario sale a enfrentarse a la realidad que los consume no tienen tiempo, no bastan clases magistrales, ni dejar en silencio a la bancada del SUF en el hemiciclo donde secciona la Asamblea Nacional. Los venezolanos no comen ni se curan con eso. No es tiempo de protagonismos, ni de campañas presidenciales, es tiempo de acciones concretas. Después de 17 años pareciera que el muerto insepulto responsable de la desgracia que vive Venezuela continúe ganando la partida con la máxima, divide y vencerás. Ante la catástrofe que vive la nación, a los nuevos diputados hay que preguntarles: ¿qué prevalece en ustedes, la libertad de Venezuela o el futuro de sus carreras políticas? Hay un pueblo entero exigiendo derechos, dispuesto a defenderlos, y desde la Asamblea Nacional se continúa legislando y aprobando leyes que se estrellan contra el muro del servil TSJ integrado por delincuentes que dictaron actos que violaron y menoscabaron los derechos garantizados en la Carta Magna, lo que los hace incurrir en responsabilidad civil, penal y administrativa según los casos, sin que les sirva de excusas órdenes superiores como lo establece el artículo 25 del texto constitucional. Hay que asumir el rol ciudadano que el momento exige. El personal y el político tendrán que esperar a tener un país democrático. Debemos actuar contundentemente. Hay listas honorables como la de Oskar Schindler, que salvó a más de 1200 judíos de morir en los campos de concentración alemanes. Las hay también desgraciadas como la de Luis Tascón, que condenó a miles de venezolanos por ejercer un derecho. En los momentos que vive la Venezuela, una larga lista recoge las razones por las que la sociedad venezolana debe actuar, motivada e invitada por quienes deben ejercer su trabajo como depositarios de la confianza del pueblo venezolano. Señores venezolanos, aceptar la represión, la corrupción, el totalitarismo, la dictadura, la impunidad, la lesa humanidad, la violación de los derechos humanos, la esclavitud, el comunismo, la entrega de la soberanía de nuestro país a extranjeros, la burla a nuestra constitución, colaborar a que las muertes de quienes lucharon por respetar los principios básicos de nuestro pueblo queden sin valor democrático, que el derecho a la salud, seguridad, alimentación sean el pan de cada día, y la clara renuncia a la libertad, legitimar un régimen que por medio de mentiras y engaños se apropió del poder para robar, corromper y saquear lo que nos pertenece sin poder reclamar a menos que se quiera morir. No es una opción. Los venezolanos apostaron a un cambio cuando en las elecciones votaron por su opción. Eso no es mentira. Las elecciones se dieron bajo un halo de dudas y vicios, dejando una duda razonable para quienes ejercieron su derecho a opinar. No puedo extenderme colocando las promesas hechas por quienes están en el gobierno. Hoy dictadura, pues sería muy largo el escrito, pero apelo a su buena memoria, para recordar lo que quedó como mentira demostrada ante los hechos presentes en Venezuela, y les aseguro, todo embustero es ladrón. ¿Les suena conocido este comentario? Mentira política del régimen. Yo les prometo que no habrá más hambre, no más pobreza, no más miseria. Es bien cierto que mentir es robar, y que el que roba se convierte en ladrón. La fe y la confianza que deposita alguien en otro es algo grande. El que miente roba la confianza de quien espera. Ahora los hechos no demuestran lo contrario, y todavía los que están en el régimen se burlan del pueblo que de buena fe creyeron en sus promesas. Mentiras. El dictador Maduro quiere dejar entredicho la inteligencia de los venezolanos, e insiste en que le crean utilizando las armas para sostenerse en la silla, junto con sus compañeros de delincuencia, matándonos de hambre, miseria y represión, con un futuro sin metas para surgir o superación de todo ámbito. La democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. También se entiende el conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada. Soberanía puede entenderse de distintas maneras según el enfoque elegido. Dentro del ámbito de la política, la soberanía está asociada al hecho de ejercer la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. En el ámbito del derecho internacional, se conoce como soberanía al derecho que ostenta un Estado para concretar el ejercicio de sus poderes.
La violación de la soberanía de un país puede tener trágicas consecuencias, entre ellas el inicio de un conflicto bélico. El sentir del pueblo venezolano. Nos cubren muchos sentimientos encontrados en relación a mi querida Venezuela y su pueblo, mi pueblo por encima de todo. La situación está demasiado tensa debido a que no queremos salir del hilo constitucional y que el resto del mundo no nos quite el respaldo a la hora de recuperar el país. Pero los señores que están en el gobierno se han apoderado de todos los poderes legales de donde podríamos tomar las acciones que nos da como derecho la Carta Magna Constitucional. Los temas que motivan a la lucha en la calle, no son meramente políticos, son más bien civiles, son cosas del día a día, como lo es la salud, la alimentación, la seguridad, la estabilidad laboral, el futuro económico individual, y la educación. Pero la más grande de todas es la unión y la paz de nuestro pueblo. Por estas razones Venezuela saldrá a la calle, cívica y pacíficamente bajo el derecho que nos da la Constitución. Mientras que el dictador instiga a la violencia y al desconocimiento de las leyes por medio de las armas, burlándose de quienes le creyeron en el cambio para salir de donde se creía estábamos mal para mejorar y no lo que está pasando en el presente. Cuando el dictador Maduro y sus esbirros se burlan de todos, da un sentimiento de rabia e impotencia. Porque sabemos y es de conocimiento en Venezuela, que ellos son la minoría que se hacen respaldar por la ley desviando su interpretación verdadera a su gusto, apoyados por las fuerzas armadas corruptas, llamadas los soles, ya que se alimentan de las riquezas del país, no importando el sufrimiento de su pueblo. Esta minoría parece no entender convenientemente, que son los empleados del soberano y que sus puestos están determinados por el pueblo quien le pide que cumplan sus funciones o que dimitan del mismo si no lo cumplen. Para su defensa inventan golpes de estado, complot y otras sartas de mentiras con tal no le quiten la gran teta de dinero que son los fondos de Venezuela, el dinero del pueblo, que en estos momentos pasa hambre, inseguridad, represión, y si está enfermo cuenta con la muerte, ya que la inversión en medicamentos no es prioridad para esta minoría. Pregunto, si un gobernante no vela por los intereses del pueblo, sino del suyo propio, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama al que le dice frescamente en su cara que no pasarán de pobre porque se convertirían en oposición? ¿Quién dice que la democracia no es buena, cuando les permite participar y discutir sus opiniones, sin que ello lo convierta en enemigo? Acá en Venezuela se permitía criticar lo malo de un gobierno para que se corrigiera sin segregar porque perteneciera a un partido político distinto. El señor Maduro, al igual a su antecesor, insta a la desigualdad, con aquello que si no piensas igual a mí o te arrodillas, no existe si no tienes derecho de hablar u opinar y si lo haces eres enemigo. Los estudiantes en su papel protagonista de la vida social, se han manifestado saliendo a la calle a protestar por los derechos del pueblo, y por eso los reprimen y castigan llamándolos violentos. Como le digo a mis hijos que estudien para que se forjen un futuro próspero e independientes en este país, si sus esfuerzos para este régimen es ser como en Cuba, pobres y dependientes del Estado centralista comunista, sometidos a recibir migajas. Inseguridad. Cuando a un vecino le escucho que fue asaltado y que le quitaron lo poco que traía, gracias a su esfuerzo y trabajo por un delincuente que no quiso superarse y a veces, con chapa. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. Salud. Cuando escucho que un enfermo muere por no conseguir las medicinas. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. Represión. Cuando escucho que por decir lo que pasa y lo meten preso. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. Estabilidad laboral. Cuando escucho que despidieron a un trabajador por no ser del partido. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. Futuro económico individual. Cuando voy al mercado y no consigo los productos de la cesta básica, y para colmo no me alcanza el dinero para el mes de mi grupo familiar. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. La educación. Cuando a mis hijos le quieren imponer un pensamiento político, sesgando el forjamiento de su propio criterio queriendo omitir la verdadera historia de su país. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. La alimentación. Cuando nos quieren decir qué comer, y la manera en que debemos adquirir nuestros alimentos, limitando a una dieta forzada y sin derecho a protesta. Me da dolor que esto pase en un país rico como el nuestro. Señores, esto es el colmo de los cara dura del gobierno, ahora quieren acusarnos de crímenes que no hemos cometido, solo por pensar distinto.
Dicen tienen pruebas en contra de la derecha, para crear juicios falsos en contra de la oposición y así poder tener una excusa para arremeter con más fuerza en contra de un pueblo civil no armado, civiles que lo único que piden es seguridad, salud, estabilidad económica, abastecimiento de los productos básicos alimentarios, impulso de la producción interna para la no dependencia extranjera, la posición apolítica de las Fuerzas Armadas Nacionales, que lo único que deben hacer es proteger al pueblo y su tierra, devolviendo la soberanía de Venezuela sin la injerencia extranjera comunista. Este es el pecado del cual nos deben acusar. Pero no les conviene que el mundo sepa esta verdad y entonces inventan falsas pruebas, el ridículo es lo que han hecho. Necesitamos unirnos para ayudar a nuestra querida Venezuela, tenemos que escuchar los gritos de quienes sufren, tenemos la imperiosa necesidad de reestructurar a nuestro país a través de la libertad, la verdadera justicia, e implementar la paz y la unión entre todos los venezolanos, estableciendo una auténtica democracia y así poder apostar por nuestra estabilidad económica, política y social. En la unión está la fuerza de los que en verdad queremos a Venezuela sin distinción de credos, posiciones sociales ni de colores políticos, estamos en tiempos oscuros en nuestro país, y tenemos que unirnos todos los venezolanos y entender que la aspiración más elevada es nuestra patria y no una ideología política, debemos librarnos del temor y las miserias, para poder disfrutar de la auténtica democracia y de la libertad plena. Con constancia y perseverancia en nuestra lucha, lograremos que los que huyan sean ellos, los que han puesto a nuestra querida Venezuela al revés. Estamos cansados del régimen, no hay que tenerle miedo a Maduro. No huyamos y menos asumimos la posición de cobardes que es la indiferencia, pongámonos nuestra coraza de luchadores y afrontemos la realidad, luchemos por una Venezuela más justa y hagamos que el venezolano vuelva a ser como siempre ha sido, unido, sin odios, solidarios, amistoso, humano, tolerante, chicharacheros, hermanados todos en una gran familia venezolana. No permitamos que este régimen siga cometiendo actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de los venezolanos. Los gobiernos pasan pero el país sigue, tú decides. Reiterando nuestro llamado sereno a la calma y a estar atentos al próximo comunicado nos suscribimos. Movimiento de Resistencia Sigatoka Venezuela. Comando Central de la organización.